volvimos, continuando un poco con el inicio de esta charla que dio Bernardo, y también que es una continuación del anterior de Anthony hace unos días. Es difícil no caer en repeticiones de algunos conceptos, pero siempre está bueno recalcar algunas cositas. Y bueno, como primer lugar, queremos, en sí la charla es preparación para concursos. Bueno, ¿qué significa preparación? Bueno, es arreglar algo, acondicionar algo con un fin determinado. ¿Cuál es el fin? El concurso. ¿Tá? ¿El concurso qué viene a ser? Bueno, es una prueba, una competencia entre aspirantes para llegar a un premio. Como toda competencia, la evaluación la realiza un juez. Ese juez en sí no se guía por su gusto personal, al evaluar las aves, sino que existen estándares, manuales de juzgamiento, una planilla que va indicando los puntos y cuáles son los ítems de mayor importancia. Todo eso lleva a lo que normalmente repetimos a veces, que el juez es un esclavo de los estándares y los manuales de juzgamiento. Pensando de esa forma, también hay que tener en cuenta que el criador, si busca llegar a ese premio, también se tiene que hacer esclavo de ese manual y ese juzgamiento y ese estándar. Es la única forma de poder ir mejorando, ya sea en la cría, la selección, todo lo que conlleva para llegar a aspirar a eso, ¿no? A la perfección. ¿No? O sea, el juez no se puede guiar por sus gustos personales y el criador tampoco se puede guiar por sus gustos personales. Si quiere competir siguiéndolo, debe seguir los estándares. Bueno, tanto en la cría como en los concursos hay tres factores fundamentales, que son la genética, la alimentación y el manejo. Hay que tener en cuenta de la genética que lo que el juez ve es el fenotipo del ave, lo que el ave está mostrando, y eso depende del genotipo, que es el conjunto de genes que el ave heredó de su padre y su madre, y que está influenciado por el medio ambiente. Ese medio ambiente que es nuestro criadero, nuestro manejo, nuestra alimentación, que ahí ya entran a ser los otros factores que vamos a analizar por arriba, Pero en cuanto a la genética, ¿dónde arranca la preparación para el concurso en la genética? Bueno, arranca en la correcta selección de los reproductores, siempre pensando y el pájaro ideal con el estándar que corresponde a la especie, a la variedad, mutación a la que pertenece, ¿no? Es un trabajo de mejora genética que incluye la selección correcta de los reproductores y el cruzamiento adecuado entre ellos para llegar al objetivo. Eso sería el punto, lo que sería de ese triángulo que podríamos armar entre genética, alimentación y manejo. Eso sería genética en la preparación. Pasamos a lo que es alimentación. La alimentación es fundamental, la nutrición correcta del ave, fundamental en todos los periodos de su vida, para que pueda mostrar todo ese potencial genético que tiene el ave. Muchos criadores invierten muchísimo dinero, tiempo, para lograr ejemplares de primer nivel desde el punto de vista genético, y muchas veces descuidan otras partes. Esto tiene que ser un conjunto. Entonces, la nutrición en sí fundamental. No solo acordarse
previo al campeonato o solo en la cría, y el resto del año vamos a darle el piste solo y agua. Hay que atender todas las etapas del ave, lo que sería la preparación de la cría, el replume, el reposo, la época de concurso, o sea, situaciones de estrés, el uso de complementos, cuando se tiene que usar, ni que hablar de los pigmentos, digo, en las aves de factor, ya sea luteína amarillo o carofil para los rojos. También otros, por ejemplo, por decir algo, vitamina E previa a la cría, digo, otros complementos que se pueden usar, que el criador entienda que es necesario en su criadero, porque cada criadero es un mundo aparte, cada criador usa diferentes cosas y no es lo mismo los complementos que tiene que usar un criador, por ejemplo, que usa de semilla al piste solo, a un criador que usa una mezcla que ya tiene semillas con mayores niveles de grasa y todo eso. El pastor lo tiene que, y los suplementos tendrían que ser diferentes. Bueno, y pasando a lo otro que es el manejo, bueno, ahí es o manejo o medio ambiente, sería pensando en el criadero en sí, todo lo que sería de bioseguridad del criadero, un poco lo que habló Bernardo, el tema de sellar el criadero, de todo lo que es roedores, insectos, todo eso. El tema de las cuarentenas cuando ingresamos aves, todo arranca ahí. El tema de higiene, el tema de importante manejo del criadero es la sistematización, simplificar el manejo. A veces uno dice, para automatizar el tema del agua, tolvas de comida para que duren 2 o 3 días y no todos los días, el rato que uno tiene libre para atender el criadero, pasárselo llenando comedero y todo, porque tenemos que tener tiempo para observar las aves, el criadero, lo que está pasando. Ese tiempo también lo vamos a necesitar. Observar cuando vamos a armar casales, observar cuando tenemos que seleccionar las aves para los concursos, observar para preparar las aves. Todo es fundamental ir simplificándonos y optimizar los tiempos para tener más tiempo nosotros para observar y manejar correctamente. Y bueno, después tener en cuenta, en cuanto al manejo, también un poco lo que dijo Bernardo, de la cría, jaulas adecuadas, con repartición, tener cuidado de los pichones cuando saltan del nido, el tema de las madres que arrancan pluma, bueno, estar atentos, poner división, sin separar, ahí ya arrancan los problemas, esa pluma ya después ya crece más larga o pueden salir quistes porque daña el folículo plumoso. Después viene el destete. El destete también es importante, no hacinar los pichones, tener lugar previamente en lo que sería la planificación de la cría, el criadero, siempre tener en cuenta los pichones. Nosotros tenemos un criadero que podemos alojar 100 aves, pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a armar 50 casales. Tenemos que armar un número adecuado para dejar el espacio para después poner los pichones. Hay que tener en cuenta que el lugar máximo de criadero es con los pichones que salen de los nidos. Entonces de nada sirve invertir en reproductores, en 1000 cosas, para después perder una cantidad de pichones por tenerlos hacinados, mal cuidados, que no pueden competir al final porque terminan dañándose entre ellos, o a mayor población y hacinada también el tema de enfermedad y todo se complica, digo, si no se planifica bien todo eso. Entonces el destete es fundamental en lo posible ir separando más o menos en grupo, por edad, o sea, de la
primera postura, no mezclar pichones recién destetados con pichones que ya tienen ya más de un mes afuera, porque ya está mucho más vivaracho, digo, seguramente van a ir a picotear a los otros. Bueno, ir teniendo en cuenta todas esas cosas, y ahí ya se puede empezar a hacer la primera selección pensando en concurso. Ya descartar lo que sería ejemplares que sabemos que, por ejemplo, canarios hipocrómicos, que tienen manchas melánicas, ya sabemos que eso seguramente no nos va a servir ni para competir ni para criar, aunque pueda haber alguna excepción, digo, pero en general son aves que ya tenemos que pensar que para competir no van a servir. Ya de esa forma estamos liberando un poco de espacio, y también, bueno, si hay algún pichón que ya salió con algún defecto, un dedo torcido, le falta una uña, alas cruzadas, son cosas que después no las van a mejorar, a las caídas. Entonces ahí ya podemos hacer una primera selección. De todos los otros que más o menos tienen una forma adecuada, no tienen defecto, no tienen ninguna amputación de ningún tipo, ni de uña, dedo, nada, se les puede dar un trato diferencial, aunque lo dejemos, salvo los blancos y alguna otra excepción, digo, donde capaz que en ese momento ya lo ideal es ya ir metiendo jaulas individuales. Otros se pueden dejar un tiempito más, digo, en voladoras, capaz de A2, de A3, no más que eso, y bueno, ir viéndolos cómo van evolucionando. Hay pichones que a veces uno ya los ve desde el nido, que pintan muy bien y siguen así, como hay otros que a veces se apagan, decimos nosotros, porque después pintaban muy bien, pero después quedan como el montón, igual que el resto. O puede pasar al revés, alguno que al principio no nos llamó la atención y después se empieza a poner más lindo. Lo ideal es, bueno, cuanto antes ir separándolos. Pero bueno, hay colores que por ahí te permiten un tiempito más, digo, seguir en volador. Bueno, después que ya los tenemos separados, ahí es donde vendría una segunda selección, porque capaz que tenemos 25, 30, 40 pichones y seguramente no van a ser todos. Ahí entramos en lo que dijo Bernardo. Tenemos un pequeño porcentaje que son pichones sobresalientes, un pequeño porcentaje que lo descartamos en esa segunda selección, y después unos cuantos que van a quedar en el intermedio, donde capaz que esos son los más complicados de cuáles evaluar, porque los primeros que ya sobresalieron ya sabemos que eso van sí o sí a concurso, los otros ya los descartamos, y bueno, de estos otros ir evaluando cuáles pueden escalar un poquito más para llegar al concurso y cuáles quedan por el camino. Pero bueno, básicamente creo que ahí estaría los tres puntos fundamentales. Después ya vendría la preparación propiamente dicha para el campeonato. Hay que pensar que el ave, cuando llega a la mesa del juzgamiento, generalmente, eso el juez lo sabe, digo, pero es un ave que viene seguramente con varios años de trabajo genético y con varios meses de preparación para ese evento. La preparación para el evento, bueno, cuando lo empezamos a separar, todo eso, mucho ya lo dijo Bernardo. Lo ideal para mí es todos los días tratar de que se bañen, ya sea con bañera o con aspersor, porque eso no solo es la limpieza del ave, sino que es un tema de humectar el plumaje. Se evita que la pluma quede reseca, que ahí queda más quebradiza, se empieza a torcer, bueno, se puede quebrar, puede caer, hay más facilidad de que pasen esas cosas. Aparte de que sea un tema de bienestar, digo, del ave, que también va a influir en todo, ¿no? El ave, si
cuanto mejor la tengamos, mejor va a reflejar todo ese potencial que tiene. Particularmente lo que hago yo, digo, cuando presento, la primera vez que presenté fue hace 23 años, hacer eso todos los días, bañera o aspersor, una vez por semana, con el aspersor le pongo agua, 3 gotas de jabón Johnson, de bebé, el amarillo, 3 gotas en medio litro de agua, lo empapo al pájaro con el aspersor, lo dejo 10 minutos y después lo empapo de vuelta con agua sola, como para enjuagarlo, que quede empapado. Generalmente eso, teniendo el lugar, lo hago cuando un día que esté soleado, un lugar protegido, ¿no? Saco la jaula de esos pájaros y lo hago en el sol. Si no, se hace adentro, digo, que no haya corriente. Y el último baño con shampoo, una semana antes del campeonato. El mismo procedimiento, se enjuague bien, y después la última semana es solo agua. ¿Tá? He usado alguna vez también el último baño, ese hacerlo con agua con vinagre, como dijo Bernardo, y está bueno. Pero digo, muchas veces hago el último baño con shampoo Johnson una semana antes y después solo agua. Y bueno, se notan las diferencias, se notan, digo, en cuanto a todos esos lavados sucesivos, van sacando progresivamente restos de mugre que haya quedado y ayuda al ave, al brillo y a que se pueda ver mejor los colores, ¿no? Bueno, después ni que hablar el tema de las patas, estar atento, digo, con todos esos baños y todo, es difícil que el pájaro quede con mugre pegada en las patas o el anillo, todo eso. Generalmente no hay problema. Cuando pasa eso, que uno tiene que estar limpiando mucho, es porque no se hicieron todos esos baños sucesivos. Pero a veces hay necesidad igual de limpiarlo, estar atento a eso. El anillo también es algo que tiene que quedar limpio. Y bueno, eso es fundamental, o el ave llegue. Son los puntos que dependen totalmente del criador. El pájaro podrá tener un diseño mejor o peor, un color un poquito más arriba, más abajo, mucho de genética, pero hay puntos que son exclusivos del criador y bueno, estos son algunos de ellos. Ni que hablar de algo que se habló la otra vez, de acostumbrar las aves al tipo de jaula de campeonato, a los comederos de campeonato, a los bebederos de campeonato, eso es fundamental. Hemos tenido problemas, parecen cosas obvias, pero digo, después los pájaros van a estar 5 días acá, que es una responsabilidad, y los pájaros no saben tomar agua, los bebederos, que son las típicas capillas. Antes no existían tubos y todos los criadores daban agua en capilla. Todos los pájaros no tenían problema, pero hoy por hoy hay gente que tiene todo con tubo o tubos de bebedero de bolitas o de automatizado. Uno dice, bueno, si el pájaro aprendió a tomar en el bebedero de bolitas, ¿cómo no va a meter la cabeza en el? Pasa. Mete la cabeza en la capilla de al lado que tiene semilla y no mete en la que tiene agua. ¿Tá? Uno de los métodos para enseñarle, que a veces lo hemos hecho acá, es ponerle agua, agarrar un puñadito de semilla y tirar para adentro al agua. Algunas quedan flotando, otras, y a veces eso, al ver la semilla moviéndose, y eso termina metiendo la cabeza y descubre que ahí hay agua. Pero a veces lo hemos tenido que hacer en plenos campeonatos, para poder acostumbrar a algún pájaro o pájaros que vienen a la venta, ¿no? Y bueno, después, bueno, en la parte más específica de lo que sería de
de aves ornamentales, exóticas, bueno, es una gama tan amplia que cada planilla de juzgamiento es diferente y por decir algo, los exóticos domésticos, que son los diamantes, la mayoría de los diamantes que más se crían acá, diamante bull, mandarines, bueno, manones, calafate, todas esas especies, digo, como ítem de mayor importancia es tamaño y forma. Y ahí es pura y exclusivamente un tema genético. Ahí no lo vamos a arreglar ni con baños ni con... Obviamente que influye sin duda la alimentación, ¿no? Digo, vamos a partir de la base que los pájaros van a estar correctamente alimentados, pero bueno, si no hay un tema genético atrás, no vamos a lograr nunca llegar al máximo en eso. El tema de la jaula, bueno, también ahí depende, por ejemplo, los periquitos australianos tienen un tipo de jaula, loros más grandes, cocotillas, eso tienen otro tipo de jaula, bueno, todo eso el criador tiene que interiorizarse. No es nada, si viene a un campeonato se va a dar cuenta que distintos tipos de jaula nos puede consultar y eso es también fundamental, digo, en cuanto a la preparación. Y bueno, no sé, voy redondeando acá, digo, porque Diego seguramente va a complementar más en la parte de deporte, pero hay cosas que son generales para todos.